José Smith se casó con más de 35 mujeres. La mayoría de sus primeras 12 esposas eran las mujeres de sus amigos o mujeres que ya estaban casados. Y siempre fue hecho en secreto para que su amada y elegida esposa Emma ni los de la iglesia se enteraran. José se selló con por lo menos 20 mujeres antes de casarse con Emma. Entre sus docenas de esposas, 8 eran niñas, la más menor teniendo solamente 14 años. Defensores de la iglesia argumentan que los tiempos eran diferentes en ese entonces. De hecho, nunca era normal casarse con una niña. El promedio de matrimonio en 1840 era más de 20 años para las mujeres en los Estados Unidos. Y aunque en raras veces una niña sí se casó, era con alguien cerca de su misma edad. Lo que no era normal para nada era una niña casándose con un hombre más de 30 años y que ya tenía 30 otras concubinas. Defensores de la iglesia mormona argumentan que José Smith era un profeta de Dios porque no tuvo relaciones sexuales con sus niñas esposas, aunque sí hay mucha evidencia y testimonios que sí con las otras esposas. Aun si fuera verdad eso, entonces, ¿qué tenemos que pensar sobre los otros profetas como Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff, que sí se casaron y tuvieron hijos con sus niñas esposas? ¿Tenemos que creer que no son profetas entonces? En realidad, no hay ningún argumento bueno para defender los profetas depredadores ni de su Dios al robar la juventud y el albedrío de esas niñas y mujeres polígamas. Siguen para la parte 3, hay mucho más. Defensores de la iglesia argumentan que la poligamia era necesaria, ya que no había muchos hombres y para traer más niños al mundo. En realidad no había falta de hombres. La poligamia empezó en secreto solamente para los líderes y las mujeres mormonas polígamas tuvieron mucho menos hijos contra de una relación monógama. Por ejemplo, Brigham Young tuvo 57 hijos con 56 mujeres, mostrando un promedio de solamente un hijo por esposa, los cuales seguramente faltaron el amor, tiempo y apoyo de su padre. Los mormones son depredadores sexuales, al menos su Dios es. José Smith reunió en secreto para convencer muchos esposos a casarse con él, y varias veces utilizó su poder religioso para convencerlos. Varias veces utilizó a las esposas mayores para convencer a las jóvenes a casarse con él. José se casó con sus hijas adoptivas y con las mujeres que atendieron a su casa y eran sus empleadas. José escribió cartas a las mujeres y dentro de la carta dijo para quemar la evidencia después. Si una mujer no aceptaba el propuesto matrimonio, José afirmaría que Dios mandó un ángel con una espada para quitarle la vida si no lo aceptaran. A veces esta espada estaba encendida de fuego. ¿Por qué un Dios justo quitaría el albedrío de José y de las chicas al amanecerlos con una muerte horrorífica si no aceptaron las lujurias sexuales de José? En Doctrina y Convenios 132, Dios da reglas explícitamente claras a José en cuanto a cómo practicar la poligamia. Aún así, José no obedeció a ninguna de esas reglas, mostrando que la poligamia no vino de Dios. Analizando bien la historia de esta sección, muestra que esta fue escrito para amenazar a su esposa Emma cuando ella se enteró de las esposas polígamas de José. La pobre de Emma siempre fue engañada toda su vida con José. Después de ser amenazado por Dios por medio de José, Emma por fin aceptó la poligamia y le ofreció a 4 mujeres a José. Para engañarla aún más, José se casó por segunda vez con 2 de ellas para que ella no se enterara que ya estaban casados. ¿Será un abuso de tu sacerdocio sellarse 2 veces solo para engañar a tu esposa? En el próximo video voy a analizar más cómo José no obedeció la sección 132. José Smith y la iglesia desobedecieron a Dios así. El versículo 4 dice que la poligamia es eterna y que el que no es polígamo no entrará en el reino de Dios. Sabemos que está hablando sobre el matrimonio plural por cuántas veces menciona a Abraham y otras personas bíblicos polígamos. Actualmente la iglesia no acepta esta teología, aunque sigue practicando la poligamia en los templos, permitiendo a los hombres estar sellados más de una vez con una mujer si muere una esposa. Dios no mandó a Abraham a ser polígamo. Dios dice que Salomón y David no hicieron nada mal al tener concubinas. Sin embargo, el libro de Mormón dice que fue abominable que ellos hicieron eso.
41 dice que una mujer que se sea no puede estar con otro hombre. Sin embargo, José se casó con las esposas de otros hombres, y estas esposas siguieron viviendo con sus primeros esposos y teniendo relaciones sexuales y hijos con ellos. En el 51 empieza manipulando y amenazando a Emma. En el 55 amenaza a Emma diciendo si ella no acepta la infidelidad de José, entonces ella será destruida y José será bendecido con dinero, propiedades y más de 100 mujeres y niños. El 61 dice para casarse con vírgenes, lo que José no hizo al casarse con las esposas de otros hombres. También dice que necesita el consentimiento de la primera esposa para casarse con otra, lo cual José nunca pidió. El 16 y 17 dicen que si no te casas en esta vida, serás un ángel y siervo a Dios para siempre. Sin embargo, la iglesia hace seguimientos para los que ya están muertos y enseña si no te casas en esta vida, tendrás la oportunidad después de morir. El versículo 20 dice que los que se sellan serán dioses. Sin embargo, hay profetas como Hinckley que han negado que esto es cierto, y la posición actual de la iglesia enseña que no es verdad y que nadie recibirá su propio mundo. Estos son unos ejemplos. Lea el capítulo 132 por sí mismo. ¿Sabías que el profeta Wilford Woodruff llevó más de 150 mujeres al templo para su cumpleaños para hacer seguimientos para tener más esposas después de morir? Uno de esos seguimientos era con una bebé. Él hizo eso por 4 cumpleaños. Él era el mismo profeta que reveló a manifiesto declarando que ya no practicarían la poligamia más. Aún así, muchos miembros siguen haciendo seguimientos polígamas, incluyendo la mayoría de los 12 apóstoles. Además, hay evidencia que el profeta mismo también estaba desobedeciendo a Dios y sellando con más mujeres. Este muestra otro ejemplo de los profetas mormones diciendo que las reglas son para ti y no para mí. José Smith no guardó los mandamientos, especialmente no mentirás. Él tenía firmado declaraciones juradas diciendo que no practicaba la poligamia. Era firmado por él, gente que practicaba la poligamia y gente que conocían que él estaba haciendo eso. En otra ocasión, él dijo, ¿cómo que tengo 7 esposas si aquí solo tengo una? ¿Por qué fue necesario hacer los matrimonios plurales? ¿No podrían ser sellados como hijas a José y Emma? ¿Sabías que una mujer negra, Jane Manning James, fue sellado a José como esclava eterna? Cuando un profeta se selló con la mujer de otro hombre, también los hijos del otro hombre estaban sellados al profeta, esencialmente robándole su esposa y sus hijos para toda la eternidad.